Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga ricamente en esta preciosa mañana. Por favor, reciban un abrazo cálido de Alex Herrera. Yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia Christ Family. Y aunque no podemos estar físicamente juntos, queremos ser aún agradecidos y venir delante del Señor y decirle gracias, Señor, por poder por lo menos comunicarnos y llegar hacia la iglesia a través de estos medios electrónicos. Esperamos y confiamos en el Señor de que pronto podamos estar juntos y que pronto podamos tener ese cálido abrazo que es tan necesario para poder ministrarnos de una manera más personal. De tal manera, mis amados hermanos, que a pesar de que las condiciones no son las óptimas, continuamos orando los unos por los otros, continuamos escudriñando las Escrituras, continuamos ministrándonos en esa preciosa fe que el Señor nos ha dado y animándonos al amor y a las buenas obras. Ahora que vamos a abrir el pan de la palabra, yo te voy a pedir de que hagamos una oración juntos, pidiéndole al Señor su misericordia, su provisión en este momento tan especial. Padre y Santo, Señor que estás en el cielo, venimos a darte gracias, Señor, por tus muchas misericordias y bondades. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, el Consolador, el que está a la par de nosotros para ayudarnos. Aquel Señor que nos lleva a toda verdad, aquel Señor que nos afirma y consuela en momentos de necesidad, aquel que aclara nuestras mentes a la hora, Señor, de venir y estudiar y predicar tu palabra. Y en esta hora, Señor, que tu palabra va a ser predicada, en este momento, Señor, que tu palabra va a ser anunciada. Señor, de una manera muy sincera, yo quiero pedirte, Dios mío, Señor, de que tú me des a mí, Señor, la claridad para exponer tu palabra de una manera fiel, Señor. De tal manera que aquellos que escuchen este mensaje sean edificados y, Señor, crezcan en el conocimiento del misterio de Cristo Jesús. Padre, bendíceme a mí con esa claridad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. La asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, es indispensable para este predicador en este momento. Y para tu pueblo, Señor, dales, Señor, un corazón de mansedumbre para que al escuchar, Señor, tu palabra, ellos, Dios mío, Señor, también, Padre Santo, Señor, sean apercibidos y aprovechen al escuchar con fe estas cosas, Señor, que hoy se anuncian. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y confiamos, Dios mío, Señor, en que tú, Señor, nos darás un tiempo bendecido. Gracias te damos en el nombre de Cristo, nuestro amado Redentor. Amén. Amén. Así es, mis amados hermanos, que nos encontramos en este día domingo, precioso día que el Señor nos ha dado, y vamos a meditar una vez más en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Estamos ya acercándonos a la sección final de la carta a los Hebreos. Y el día de hoy vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 11. Vamos a Hebreos 11. Y en Hebreos 11 vamos a leer los primeros 3 versículos. Acompáñame, por favor, a las Escrituras. Y vamos a leer juntos estos primeros 3 versículos de este hermoso capítulo. Y dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Importante pasaje, tan importante que lo vamos a leer 2 veces. Dice una vez más la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Hemos estado estudiando y predicando extensamente en el libro de los Hebreos. Y el escritor, pastor de Hebreos, ha presentado de una manera muy clara y contundente su caso
de que la supremacía de Cristo Jesús es una supremacía que, hermanos amados, es incomparable. La superioridad en gloria, eficacia y poder de la persona y de la obra de Cristo Jesús ha sido comparada a lo largo del libro de Hebreos con lo que eran meras sombras de lo que había de venir. De tal manera que Cristo es encontrado superior a los ángeles, porque a ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Cristo es encontrado superior a Moisés, porque Cristo Jesús no simplemente dio la ley como Moisés, sino vino a cumplirla en nuestro lugar. Cristo es superior a Josué, porque Josué no pudo entrar al pueblo al reposo de Dios, mas Cristo Jesús es el reposo y entra al pueblo a el reposo de Dios. Hemos visto extensamente cómo el sacerdocio de Cristo Jesús, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, es vastamente superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque Cristo es un sacerdote que no muere, es un sacerdote que no tiene que presentar ofrendas por sus propios pecados, y es un sacerdote que no tiene que presentarse continuamente delante de Dios a presentar ofrendas por el pecado. La palabra del Señor nos dice que el sacerdocio de Cristo es superior porque Él se presentó una sola vez y para siempre, y con la ofrenda de sí mismo Él acabó, hermanos, con el pecado y su poder sobre su pueblo. De tal manera, mis amados hermanos, de que vemos de que la eficacia del sacerdocio de Cristo, hermanos, es vastamente superior a la de el sacerdocio levítico. Al mismo tiempo que el escritor de Hebreos está escribiendo una oda preciosa a la supremacía de Cristo, él está haciendo algo más. Lo que él está haciendo es advirtiendo al pueblo acerca de lo trágico que es regresar atrás. Y no solo es trágico regresar al mundo y a la pasada manera de vivir, es igualmente o aún más trágico regresar a una religión sin Cristo. Por ello, el escritor de Hebreos viene, hermanos, y exhorta repetidamente al pueblo para que si ellos profesan la fe en Cristo Jesús, perseveren hasta el fin. Ahora, mis amados hermanos, antes de entrar de lleno al texto, hay dos cosas que están en mi corazón que nosotros debemos explorar. Primeramente, la relación entre lo que es la fe y la perseverancia. Vamos a explorar la relación entre la fe y la perseverancia. Porque hemos visto los dos grandes temas del libro de Hebreos son la supremacía de Cristo, en primer lugar, y luego la perseverancia en la fe que es en Cristo Jesús. La perseverancia es la demostración de que nuestra fe es verdadera. Nuestra perseverancia en la fe en Cristo Jesús demuestra que nuestra fe no es una fe temporal y pasajera. Ahora, la perseverancia no es una obra nuestra por medio de la cual hacemos nuestra parte y así colaboramos en nuestra salvación. No. Hermanos, desde ningún punto de vista la perseverancia es la condición de la salvación. Es más, la demostración de que Dios nos ha dado una fe verdadera y eso nos llevará a perseverar hasta el final. Así que no es una condición a llenar la perseverancia. La perseverancia tampoco es aquello que completa nuestra fe, porque entonces la salvación no sería por fe solamente, sino entonces sería fe más perseverancia. Y si este fuera el caso, entonces Dios nos daría la fe y nosotros pondríamos la perseverancia y nos convertiríamos en socios de Dios para conseguir nuestra salvación. Pero la palabra de Dios en Efesios 2 nos dice de una manera bien clara que la salvación, hermanos, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es una salvación que es por fe solamente. La fe que nos ha sido dada es una fe que está completa. De tal manera que los llamados a la perseverancia, hermanos, es, hermanos, un llamado válido a demostrar que nuestra fe es una fe verdadera. De tal manera, hermanos, de que
la perseverancia no completa nuestra fe, porque la fe es completa en sí misma, sino que nuestro perseverar demuestra que hemos creído verdaderamente en el Señor. La perseverancia tiene con la fe una relación como el árbol tiene una relación con su fruto. El árbol es la fe, el fruto es la perseverancia, y aquellos que hemos nacido de Dios por una fe viva, una fe dada por el Espíritu de Dios, perseveraremos hasta el final. ¿Por qué perseveramos? Porque tenemos una fe verdadera. Lo opuesto también es lo cierto. Aquellos que profesan una fe en Cristo Jesús y no perseveran, sino que marchan hacia atrás y no regresan, eso es una evidencia de que era una fe temporal y era una fe simplemente pasajera. Entonces, si el cristiano verdadero, aquel que ha recibido la fe una vez dada a los santos, es alguien que por la gracia de Dios va a perseverar hasta el final, ¿por qué hay tantos llamados tan vigorosos y tan serios a perseverar en el libro de Hebreos? ¿Acaso estos llamados son innecesarios o deberían ser eliminados? No, de ninguna manera. Las advertencias de Hebreos son válidas y muy necesarias para nosotros. Por ejemplo, leamos juntos la advertencia de Hebreos 6. Hebreos 6, capítulo 8. El escritor de Hebreos está hablando de aquellos que están retrocediendo para perdición, de aquellos que están teniendo en poco y menospreciando el sacrificio de Cristo. Y habla de que esa condición, de que esa fe es como la que produce espinos y abrojos y es reprobada. Y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, dice el apóstol, el escritor de Hebreos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, atención, y la paciencia heredan las promesas. Así que una de las grandes razones por las cuales somos advertidos a la perseverancia, hermanos, tiene que ver con la calidad de nuestra fe. Aquí lo que el escritor de Hebreos está diciendo, hermanos, que es que aunque estas advertencias son serias y son ciertas y verdaderas, la intención de dárselas a cristianos es de que estos cristianos se mantengan solícitos hasta el final, para plena certeza de la esperanza y para que no caigan en pereza espiritual. O sea que estas advertencias son hechas al pueblo de Dios, hermanos, para que nosotros nos mantengamos diligentes, para que nosotros nos mantengamos con ese sentido de urgencia, para que nosotros, hermanos, tomemos las advertencias acerca de la apostasía con seriedad. Os hablamos así, dice el escritor de Hebreos, aunque estamos persuadidos de que para vosotros están reservadas cosas mejores, cosas que tienen que ver con la salvación. Pero nuestro propósito de advertirte y de advertirte de esta manera tan seria es de que nos mantengamos solícitos, nos mantengamos listos. Este es el propósito de que el escritor de Hebreos está haciendo estas advertencias, para que la calidad de la fe de los hebreos no decaiga. Ahora quizás algunos en medio de aquella congregación iban a retroceder para perdición eterna. ¿Qué significa esto? Significa simplemente de que nunca tuvieron una fe verdadera. Era temporal, era pasajera. Pero si había alguno en medio de ellos con una fe verdadera, que estaba dudando, que estaba considerando si retroceder, estas advertencias iban a tener un resultado. Y el resultado era de que aquel cristiano iba a ser movido a un despertar, iba a ser movido a la diligencia, iba a ser movido a la oración, iba a ser movido a la solicitud, y esto lo iba a llevar a la plena certeza de esperanza. Me encanta esta expresión.
Estas advertencias iban a llevar a cristianos que estaban titubeando a una plena certeza de esperanza. Así como las advertencias de un padre, aunque al hijo a veces le duelan, tienen la virtud de que el hijo venga y reconsidere alguna mala decisión que están a punto de tomar. Así que esta plena certeza de esperanza y esta solicitud y el dejar a un lado la pereza espiritual vienen, hermanos, y mejoran la calidad de nuestra fe. De tal manera, hermanos, de que Hebreos 6 llama a aquella iglesia de Hebreos a que imiten a aquellos que por la fe y su demostración, que es la perseverancia, alcancen las promesas. Así que este verso, hermanos, nos introduce a nuestro segundo punto. Primer punto, hemos analizado, hermanos, a la luz de la palabra, la relación que hay entre la fe y la perseverancia. Y hemos dicho de que la perseverancia no es la condición de la fe, sino la demostración de una fe verdadera. Perseveraremos hasta el fin, pueblo de Dios, si tenemos una fe verdadera. Y estamos persuadidos de que tenemos una fe verdadera. Y se nos llama a imitar a aquellos que por la fe y la perseverancia, hermanos, heredaron las promesas. Y esto nos lleva a la importancia y la necesidad de la fe. Este es nuestro segundo punto. La importancia y la necesidad de la fe. La palabra del Señor nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí se nos ha dicho en Hebreos 6 de que sin fe las promesas de Dios no se alcanzan ni se heredan. Esos dos puntos ya serían suficientes para darnos cuenta nosotros de la importancia que es tener una fe verdadera puesta en el Señor. Las promesas del Señor se alejan sin fe. No es posible agradar a Dios si no tenemos fe. Además, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, nos dice lo siguiente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en aquellos que la oyeron. O sea, de que el escritor de Hebreos va a hablar de la fe de una manera más específica, pero ya nos ha venido hablando de la fe necesaria para ser herederos de Dios, la fe necesaria para alcanzar las promesas, la fe necesaria ahora, hermanos, para entrar al reposo. Notemos que aquí el escritor de Hebreos divide a aquellos que han alcanzado el reposo con aquellos que no han alcanzado el reposo. ¿Y cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Simplemente que a los dos se les predicó las buenas nuevas, pero uno recibió las buenas nuevas con fe y por tanto alcanzaron el reposo de Dios. Ahí estriba la diferencia. Si la palabra de Dios, si las buenas nuevas se reciben con fe, eso produce vida espiritual. Pero aquel que no escucha con fe, entonces no alcanza el reposo de Dios. De tal manera que vemos la necesidad y la importancia de una fe verdadera. Si uno anhela tener reposo, si uno anhela conocer el reposo de Dios, la fe es importante para alcanzar el reposo de Dios, como nos lo dice Hebreos 4. Sin fe es imposible conocer el reposo de Dios. Una vez más, final del capítulo 10, viene otra severa advertencia. Y dice así el verso 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Esto fue dicho primero por Habacuc y luego, hermanos, repetido por Pablo, y una vez más el escritor de Hebreos acá hace eco de esta verdad. El justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hemos dicho que sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vivirá por fe.
pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Oh, pero bendito verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, vemos aquí la exhortación a no perder la confianza. Luego vemos una declaración renovada de la necesidad de perseverar en esta fe. Vemos una declaración que la vida del justo es una vida de fe. Vemos también una advertencia que si el justo retrocede, eso será desagradable para Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, una vez más, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, qué importante es la fe. La fe verdadera es vital, porque sin ella no se puede agradar a Dios, sin ella no se puede entrar al reposo, sin ella no podemos ser herederos de la promesa de Dios. Y ahora el capítulo 10 nos dice que sin fe nosotros, hermanos, no podemos esperar que nuestra alma sea preservada de la muerte eterna. Qué importante es tener fe verdadera. Así que hemos dado una explicación de la relación que hay entre la fe y la perseverancia. La fe, hermanos, es demostrada por la perseverancia en el Señor. Y hemos visto también, hermanos, la necesidad e importancia de tener una fe verdadera. Y ahora, en los versículos que leímos al principio, vemos la fe que salva, definida y explicada. La fe salvadora, definida y explicada. Sí, de que nosotros hemos leído preciosamente que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero antes de desempacar esa definición bíblica llena de significado, abordemos lo siguiente: ¿qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? Porque si vamos a entrar con conceptos falsos en nuestra mente, o erróneos de lo que es la fe, entonces vamos a malinterpretar Hebreos 11, versículos 1 al 3. Así que la fe salvadora necesita ser definida y explicada por Dios, no por lo que yo quiero que la fe sea. Así que en primer lugar decimos que la fe no es un mero optimismo. La fe no es un mero optimismo. ¿Qué es un optimista? Un optimista es alguien que ve un vaso que está lleno a la mitad y siempre lo ve lleno a la mitad. El pesimista ve el vaso y lo ve vacío a la mitad. El optimista es alguien que sale a la calle, ve que hay una nube o dos, pero no cree que va a llover, cree que va a ser un lindo día. Siempre está pensando que lo mejor va a suceder. Es alguien que tiene una manera de ver la vida que es positiva. Y alguien pudiera decir: oye, pero ¿qué fe tiene esa persona? Por supuesto, la gente se siente atraída hacia alguien que es optimista, comparado con alguien que es pesimista. Alguien que ve una pequeña nube y ya está pensando en la temporada de huracanes. Alguien que está constantemente quejándose y viendo el lado oscuro de la vida. Ese es un pesimista. La gente se siente atraída hacia un optimista en vez de un pesimista. Pero el ser optimista no es un sinónimo con tener fe. No es la fe de Hebreos 11. No es la fe de la Biblia. Porque hay ateos que no creen en Dios, que son muy optimistas, que han desarrollado una disposición positiva con respecto a la vida, pero eso no significa de que tengan una fe verdadera. La fe de Hebreos 11 es mucho más que un mero optimismo. La fe de Hebreos 11 nos recuerda, hermanos, que tiene que ver con la mediación por nuestros pecados. Así que, ¿qué no es fe? Pues fe no es meramente un optimismo. Fe tampoco es meramente ser una persona motivada, tener motivación. Esto es parecido al optimismo. Probablemente tú has conocido personas así, personas que son altamente motivadas. Son personas que ven algo, lo desean y van detrás de aquello con todas sus fuerzas.
Es el tipo de personas que vienen y son contratadas a un trabajo y en 2, 3 años ya son jefes. Tienen un motor emocional que trabaja a 1.000.000 de revoluciones. Los impulsa a lograr grandes cosas. Y alguien pudiera decir, esa persona tiene una fe. Pero la fe de Hebreos, hermanos, y la fe de la Biblia es mucho más que una simple motivación. La palabra del Señor nos instruye y nos dice de qué servirá al hombre si ganare todo el mundo, una persona motivada, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. De tal manera, hermanos, de que no confundamos la fe bíblica, la fe salvadora, con una mera motivación o con, hermanos, una actitud optimista. La fe tampoco es una mera credulidad. Hay gente que dice tener fe. Y dice tener una fe muy grande. Hablan de la fe, conversan acerca de la fe, escriben libros acerca de la fe. Pero ¿cuál es el objeto de la fe de ellos? Hay gente que tiene fe en la fe. Hay gente que dice, yo tengo una gran fe en mí mismo. O hay gente que tiene una gran fe en los Estados Unidos. Yo tengo una fe en este país. Por ejemplo, ahorita en la crisis del coronavirus hay gente que dice, yo tengo una gran fe porque este país es un país de muchos recursos y muy grande. Su fe está puesta en el poderío económico de los Estados Unidos. Hay gente que dice, yo tengo fe en el futuro. Otros dicen, yo tengo fe en el gobierno. Otros sienten de que su fe está bien colocada si tienen fe en la ciencia o en la medicina. Hay gente que tiene fe en la bondad innata del ser humano. Pero esta es mera credulidad. Esta no es la fe de Hebreos 11. Esta no es la fe del libro de Hebreos ni de la Biblia. Los griegos decían creer y creían en Dios. No lo conocían y le levantaron un altar. Y allá en el Areópago ellos pusieron el altar al Dios que no conocían. Pero no se puede, hermanos, tener fe a un Dios a quien no se conoce. Esto es mera credulidad. Y la fe verdadera, la fe del Evangelio, la fe que salva, no es optimismo, no es motivación, no es credulidad. La fe tampoco es un mero sentimiento. Acaba de pasar la Semana Santa. Hermanos, y las iglesias se llenan en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa los sentimientos son movidos. Se empiezan a pasar películas de Jesús. Y entonces la gente llora viendo la muerte, la pasión de Cristo. Lleva a sus hijos a la iglesia. Hasta los hijos son conmovidos. Todo el mundo está llorando. Y cuando pasa la época de Semana Santa, siguen iguales. Porque esta fe era una fe puramente sentimental. Pero la fe que salva es una fe que es mucho más que lágrimas, mucho más que sentires, mucho más que emociones y sentimientos. La fe verdadera es una convicción poderosa y profunda de que Dios es verdadero y que hay un solo camino hacia Él y ese camino es Jesucristo. Esta convicción me lleva a ponerme a cuentas con Él, ponerme a cuentas con Dios a través del Evangelio, las buenas nuevas de que en Jesús yo tengo perdón de pecados. Así que la fe es más que un sentimiento. La fe tampoco es una fuerza. Los místicos antiguos y modernos nos dicen que la fe es una fuerza misteriosa. Una fuerza que es descrita en términos muy ambiguos y subjetivos. Tiene un origen desconocido. Pero el que tiene esta fe y la ejercita puede alcanzar, vivir en planos o niveles superiores, lleno de buenas vibraciones. ¡Wow! Cualquiera que esta fe sea, no es la fe de la Biblia. No es la fe del Evangelio. Esta es la fe de los budistas, esta es la fe de la nueva era. Esta fe no preserva el alma, esta fe no salva, esta fe no nos asegura acceso a Dios. Esta fe no nos hace herederos de las promesas. Y ciertamente
no podemos ser agradables a Dios ejercitando este tipo de fe. Así que la fe no es optimismo, la fe no es motivación, la fe no es credulidad, la fe no es un mero sentimiento y la fe tampoco es una fuerza simplemente. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe verdadera? Bueno, la palabra de Dios define la fe como certeza y convicción. Certeza y convicción. Eso es lo que nos dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe salvadora es certeza, la fe salvadora es convicción. Involucra la razón, mas involucra también el corazón. Hay un asentimiento mental de que se cree en algo o en alguien, pero este asentimiento no se queda a un nivel meramente intelectual o académico. Esta convicción, esta certeza nos lleva a confiar. Esto involucra el corazón. Confiamos porque hemos creído y esta convicción es para aquel que tiene fe. Hermanos, es algo confiable, es algo certero. La fe es una certeza y es una convicción. Pero es una certeza y convicción ¿en qué? Una vez más, vamos a la palabra de Dios. De acuerdo a Hebreos 11, esta certeza y esta convicción es en algo o en alguien que se espera y que no se ve. Así que aquello que se espera y que no se ve, si ya estuviera aquí en medio de nosotros, no habría necesidad de fe. En el cielo, por ejemplo, no habrá necesidad de fe. ¿Por qué en el cielo no habrá necesidad de fe? Porque hermanos, el cielo, nosotros no vamos a vivir por fe, sino vamos a vivir por vista. La esperanza también va a dejar de ser y va a dar paso a la realidad. Lo único que va a quedar, dice el libro de Corintios, es el amor. El amor no da paso a nada porque nunca dejará de ser. Pero aquí en la tierra, nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. ¿Pero fe en qué? En aquello que no se ve, en aquello que se espera. ¿Pero a quién esperamos? ¿Pero qué es lo que esperamos? Hermanos, esto es importante, hermanos, porque esta certeza y convicción deben estar puestos en el lugar, en el objeto correcto para nosotros ser libres de la ira venidera y preservar nuestra alma de la perdición. ¿Qué es lo que esperamos? ¿O a quién es a quien nosotros esperamos? Escucha cómo lo dice de una manera preciosa el apóstol Pedro. Pedro, en su capítulo 1, revela, hermanos, a quién es a quien nosotros esperamos. A aquel que tampoco nosotros vemos. Él está en el capítulo 1, escribiéndole a los hermanos, y empieza bendiciendo al Señor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vosotros sois guardados, dice el verso 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Atención, hablando de Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué versos gloriosos, mis amados hermanos!
Aquí está el creer, una vez más, convicción, certeza. Su producto, alegría, gozo inefable, perseverancia. Y aquí aparece ese objeto invisible de nuestra fe. Aquello que nosotros esperamos, hermanos, es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Él es lo que nosotros esperamos. Él es aquello que no se ve y tendrá como resultado poner nuestra fe en Cristo Jesús, la salvación, la preservación de nuestras almas. Así que el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. El objeto de la fe salvadora es Cristo Jesús. Nadie más ni nadie menos. El objeto de, hermanos, la fe descrita en los primeros 10 capítulos de Hebreos y definida acá es Cristo Jesús. Aquel que ha sido presentado como el más grande que profetas, ángeles, Moisés, Josué y el sacerdote levítico. Nuestra fe está dirigida solo a Él. Por eso dice aquel precioso himno: hermanos, mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y en su virtud. En nadie más yo confiaré, mas solo de Él dependeré. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Nuestra fe no es un mero optimismo. Nuestra fe no es una mera credulidad, no es un mero sentimiento, no es una mera motivación, no es una fuerza ambigua. Nuestra fe es la convicción, hermanos, y la certeza de que si ponemos nuestra confianza en la persona y obra de Jesucristo, nuestras almas serán preservadas de la ira venidera y reinaremos juntamente con Él. Aquí vemos algo importante. Si el objeto de nuestra fe es Cristo y Él es invisible para nosotros con nuestros ojos físicos, si sus promesas están todavía por ser manifestadas, entonces vemos uno de los grandes errores de las religiones de los hombres. Y uno de los grandes errores de los hombres es querer ayudar a la fe, querer auxiliar a la fe, tratando de darle a los hombres señales tangibles, imágenes en los cuales ellos puedan poner sus ojos y entonces decir: esto verdaderamente ayuda a mi fe. Pero la fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando un hombre viene y talla una imagen, como los israelitas hicieron, que tallaron 2 becerros de oros, plata y piedra preciosa, y se los presentaron a los israelitas, y le dijeron a los israelitas que estaban perdiendo la fe, porque Moisés estaba en el monte Sinaí y no descendía. Aquí están vuestros dioses. Que vuestra fe sea ayudada, que vuestra fe sea auxiliada con estos dioses. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los que os sacaron de la tierra de Egipto. Y mientras decían esto, hermanos, no señalaban al invisible Dios, sino señalaban a los visibles becerros. Mi pregunta es: ¿ayudó esto a la fe? No, no ayudó a la fe. Destruyó la fe de ellos. Así que nuestra fe está puesta en alguien a quien esperamos. Y es en alguien a quien no vemos y sin embargo amamos. Y ese tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra nos enseña además que esta es la única fe que salva. Se nos dice: por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta afirmación precede lo que nosotros conocemos como la galería de los héroes de la fe, en Hebreos 11. Ahí encontramos nombres muy interesantes. Ahí encontramos a Abraham, pero encontramos también a Lot. Encontramos a Sara, encontramos también a Sansón. Ahí encontramos, hermanos, de que la calidad de la fe de los que están descritos ahí variaba mucho de acuerdo a sus temporadas de vida. Sin embargo,
todos perseveraron porque habían puesto su mirada en el Dios único y verdadero, el único Dios que existe, y perseveraron. Hermanos, así como las nubes empañan nuestros días soleados, así como nuestras dudas también empañan a veces la calidad de nuestra fe. Pero yo estoy aquí para decirte, si el objeto de tu fe es Cristo Jesús, entonces esa fe, aunque a veces golpeada, aunque a veces nublada por las dudas, esa fe te salvará. Esa fe perseverará porque es verdadera. Que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que si los antiguos alcanzaron buen testimonio, y este testimonio no fue por obras, no fue por su intachable récord moral, porque no lo tenían, ellos alcanzaron buen testimonio por su fe en Dios. A veces la calidad de la fe de ellos, y lo vamos a estar viendo en domingos sucesivos, la calidad de la fe de ellos alcanzó niveles bien bajos, mis hermanos. Pero como esa fe estaba puesta en el Dios de los cielos, perseveraron y alcanzaron las promesas. Este es el caso de Abel, Abraham, Sara, Lot, Sansón y tantos otros. Mas esta fe no solo hará que los antiguos alcancen buen testimonio, sino hará de que nosotros también alcancemos buen testimonio delante de Dios. El justo por la fe vivirá. No se aplica solamente a los santos del pasado, sino también a los santos del presente. Esa es la palabra profética repetida, hermanos, en el Antiguo Testamento, tomada por Pablo y hecha viva una vez más en el libro de Hebreos. El justo por la fe vivirá. Si nosotros aspiramos ser declarados justos delante de Dios, si nosotros aspiramos a alcanzar un buen testimonio delante de Dios, abandonemos esperanza de que esto se logrará a través de nuestras obras. No es por nuestras obras que nosotros seremos justificados. Nuestras obras, mis amados hermanos, nos condenan. Pero si nosotros, hermanos, ejercitamos una fe en el Hijo de Dios, nosotros somos ya agradables a Dios. Heredaremos las promesas de Dios. Entraremos en el reposo de Dios. Y nuestra alma será preservada de la perdición. Así que hemos visto la relación que hay entre la fe y la perseverancia. Hemos visto también, mis amados hermanos, cómo es necesario de que nosotros seamos exhortados, porque la fe es algo importante y necesario. Y hemos visto la definición y la explicación de lo que la fe bíblica es. Ahora movámonos a algunas aplicaciones prácticas y luego vamos a estar orando. En las aplicaciones yo diría que nunca reduzcamos nuestra fe a lo que hemos visto, un mero positivismo, una ambigua credulidad, un poder interior para lograr cosas terrenales. No, mis hermanos, no reduzcamos la fe a una fuerza mística que nos lleva a alcanzar nuestras metas. No, la fe es un don precioso de Dios que viene por el oír la palabra de Dios, y por medio de esa fe somos salvos. Esa es la fe del Evangelio. Esa es la fe de las Sagradas Escrituras. Ciertamente la fe del libro de Hebreos y de Hebreos 11. Segundo lugar, asegurémonos que nuestra fe esté puesta en Jesús y en nadie más y en nada más. No es suficiente creer en Jesús si nuestra fe no es exclusiva, porque nuestro Señor no comparte su trono con nadie. Él no es meramente otro Dios en nuestro panteón que está lleno de otros dioses. No, Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
Él es el único nombre en el cual hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Hijo de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo es suficiente. Otra aplicación. Usemos las fuertes exhortaciones de Hebreos para impulsarnos no a la duda. Si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, las exhortaciones de Hebreos no te van a impulsar, no te deben impulsar a la duda, sino deben impulsarte a la solicitud, al movimiento espiritual. Eso es el propósito de las advertencias según Hebreos 6. Es como que nos dijeran a nosotros que nosotros tenemos asegurado nuestro lugar en un equipo deportivo. Y hay muchos entre los cuales se podía seleccionar, pero no se escogieron a nosotros. De tal manera de que esto significa de que como ya me escogieron, ahora ya no voy a entrenar. Ahora ya no voy a practicar. Ahora ya me voy a descuidar físicamente. No. Nosotros, hermanos, nos sabemos escogidos por Dios. Pero las advertencias a perseverar nos llevan a ¿qué? A ser solícitos hasta el fin, a abandonar la pereza espiritual y, hermanos, entender, hermanos, de que lo que el Señor quiere movernos es a un lugar de certeza de esperanza y que no estemos agobiados por la duda. Cuarto lugar, como aplicación, usemos los medios de gracias que Dios nos da. Su palabra predicada, escuchémosla con fe, apreciemos a predicadores que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Eso es un regalo verdadero de Dios a su pueblo. Leamos con frecuencia la palabra escrita, la cual nos hará maduros en el misterio de Cristo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos recuerda el mismo escritor de Hebreo en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque la iglesia es una fuente de bendición y una ayuda en contra de la apostasía y a favor de la perseverancia. Vengamos y doblemos rodillas delante del Señor y pidamos de que aumente nuestra fe. Que la calidad de nuestra fe aumente y sea vigorosa y robusta. Mi libro favorito, aparte de las Escrituras, es un libro llamado El Progreso del Peregrino, escrito por un hombre llamado John Bunyan. Y en este libro se relata la caminata de peregrinos hacia la ciudad celestial. Ellos están caminando desde la ciudad de la destrucción hacia la patria celestial. Y les pasan muchas cosas en esa jornada, en ese viaje. Uno de los personajes se llama Poca Fe. Poca Fe tenía una fe verdadera, pero era poca. La calidad de su fe, él no la había nutrido con los medios de gracia. Poca Fe llegó a la patria celestial, pero le costó tanto. Sufrió tanto. Fue torturado en el camino. ¿Cómo sufrió? Y llegó porque su fe era verdadera. Hermanos, gracias a Dios que nosotros no nos vamos a salvar por la calidad de nuestra fe, por el tamaño de nuestra fe. No nos van a poner un termómetro para ver, hermanos, si nuestra fe era, hermanos, en sobremanera grande o muy pequeña. No, basta con que sea verdadera. Basta con que nuestra fe esté puesta en Jesús. Más las advertencias de Hebreos nos mueven a que, hermanos, no hagamos el camino cristiano innecesariamente más difícil de lo que ya es, por nuestra lentitud en apropiarnos de los medios que Dios nos da para fortalecer esa fe. Seamos solícitos. ¿Solícitos en qué? Hermanos, en perseverar en esta fe que Dios nos ha dado. En último lugar, disfrutemos y cultivemos una fe que informe nuestra mente, que establezca convicciones firmes y ciertas en nuestra razón, pero que sea una fe que vaya más allá de lo académico.
Que sea una fe que nos llene de gozo inefable y de alegría. Que sea una fe que cree en nosotros pasiones santas, hermanos, por Dios y por su Hijo. Esta es la fe del Evangelio. No es una fe meramente intelectual, sino una fe que produce emociones santas. Y no es una fe solamente emocional tampoco, sino es una fe que está cimentada en convicciones de que Cristo es en realidad el único camino hacia Dios. Por último, yo me dirijo a ti, amigo o simpatizante. Quizás alguien te dijo que vieras este video y tú estás en este momento desde afuera viendo hacia adentro, considerando si realmente Cristo es la respuesta que tú has estado buscando. ¿No has encontrado reposo en aquellas cosas que tú has buscado? ¿Has buscado reposo en el trabajo? ¿Has buscado reposo en el matrimonio o en una relación amorosa? ¿Has buscado reposo en el dinero? Y hoy te encuentras escuchando este mensaje y tú estás oyendo hablar de un reposo que Dios ofrece. Y yo te digo, ese reposo está a tu disposición, pero necesitas fe. Fe en el Hijo de Dios para venir en arrepentimiento, para venir en fe y decirle: Dios mío, preserva mi alma, hazme heredero de tus promesas, éntrame a tu reposo. Yo quiero ser agradable a ti y he entendido que necesito la fe que está puesta en Jesús para lograr esto. Amén. Oremos juntos en esta hora. Padre Celestial, Dios bueno y misericordioso, Señor, gracias te damos en esta hora por ser el Dios que eres, por ser el Padre que eres. Nuestros labios, Señor, se llenan de adoración para decirte: Señor, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, queremos decirte, Señor, que estamos muy agradecidos por esta fe, Señor, que tú nos has dado sin merecerla. Esta fe, Dios mío, dada una sola vez, Señor, a los santos, con la cual, Señor, nosotros seremos preservados de la ira que está por venir. Gracias, Señor, porque nos has dado un objeto, Señor, de nuestra fe que es hermoso, Señor. No podemos, Señor, poner nuestra mirada en ningún otro lugar, Señor, que el mundo, que el diablo ofrezca, que sea más hermoso, que sea más supremo, que sea más glorioso, poderoso y eficaz que el rostro, Señor, de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor, porque el objeto de nuestra fe es Cristo y nada más, pero nada menos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esa fe. Y perseveraremos, Señor, porque eres tú el que nos sostiene. Y aquí, Señor, hay una oración que nosotros levantamos. Sabemos de que llegará también al trono de tu gracia. Y esa oración, Señor, es por aquellos, Señor, que están en incredulidad. Aquellos que han menospreciado las buenas nuevas de tu evangelio hasta el día de hoy. Ten misericordia de ellos, Señor. Tu palabra dice, Señor, de que en ti hay abundante redención. No redención por cuentagotas, no redención condicional. Oh, Señor, en ti hay abundante redención, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están en incredulidad. Y haznos, Señor, heraldos de tu evangelio, para que ellos también conozcan el camino verdadero hacia el reposo, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de ese precioso Redentor, hemos orado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga, pueblo de Dios. Amén. Perseveremos en la fe y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Que Dios sea contigo.